Hermanos, el infierno es un tema que provoca miedo, dudas y una sed insaciable de respuestas. Desde las páginas antiguas de las Escrituras hasta las descripciones más apocalípticas de los predicadores a lo largo de los siglos, la pregunta sigue siendo: ¿quién habita realmente el infierno? En esta narrativa exploraremos profundamente los textos bíblicos, los contextos históricos y las enseñanzas que revelan las entidades que ocupan este lugar de tormento eterno. El infierno se menciona en diferentes partes de la Biblia, con diferentes términos y descripciones. En el Antiguo Testamento, el término más común es Seol, un lugar de oscuridad donde habitan los muertos. Ya en el Nuevo Testamento encontramos el Hades, la Gehenna y el lago de fuego. La idea de un lugar de tormento eterno se expresa claramente en pasajes como Mateo capítulo 25, versículo 41, donde Jesús afirma que el fuego eterno estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, ¿qué sabemos de los habitantes de este lugar? Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, el diablo será arrojado al lago de fuego, donde ya estarán la bestia y el falso profeta. Este es un punto de partida crucial para nuestro viaje, ya que nos muestra que el infierno está habitado ante todo por entidades espirituales rebeldes. Para comprender a los habitantes del infierno, es esencial revisitar uno de los eventos más oscuros e intrigantes de la historia espiritual: la caída de Lucifer y los ángeles que lo siguieron en rebelión contra Dios. La Biblia, a lo largo de sus páginas, nos ofrece vislumbres de este dramático momento que moldeó el destino de estas entidades y arrojó luz sobre el propósito del infierno. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, describe a Lucifer como la estrella de la mañana, un ser de extrema belleza y poder que se atrevió a desafiar al Altísimo. Declaró: «Subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la congregación». Sin embargo, su arrogancia lo llevó a la ruina y fue arrojado al Seol, el lugar más profundo. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17, complementa esta descripción, presentando a Lucifer como un querubín ungido, perfecto en sabiduría y belleza, que vivió en el Edén antes de su caída. Su orgullo le hizo olvidar que toda su gloria se la había dado Dios, y su rebelión resultó en su expulsión del cielo. Pero Lucifer no cayó solo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, sugiere que una tercera parte de las estrellas del cielo, entendidas como ángeles, fueron arrastradas con él. Estos ángeles, ahora conocidos como ángeles caídos, rechazaron su posición celestial y se unieron a la rebelión. Judas capítulo 1, versículo 6, nos informa que muchos de estos ángeles no mantuvieron su gobierno, sino que abandonaron su propia casa. Y ahora están atados con prisiones eternas, en tinieblas, hasta el juicio del gran día. Una fascinante interpretación de esta prisión la encontramos en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, que narra cómo ciertos ángeles descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y generaron una raza híbrida conocida como Nefilim. Esta unión ilícita no solo corrompió la creación divina, sino que también representó un acto de rebelión directa contra el plan de Dios. Como castigo, estos ángeles fueron arrojados a abismos de oscuridad, una probable referencia al Tártaro, mencionado en segundo lugar en Pedro capítulo 2, versículo 4, como un lugar aún más terrible que el Hades. El destino final de estos ángeles caídos es el infierno, preparado específicamente para ellos y su líder, el diablo, como se afirma en Mateo capítulo 25, versículo 41, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y vuestros ángeles». Este juicio revela el carácter justo de Dios, que no tolera la rebelión, ni siquiera entre los seres más elevados de su creación.
Además, estos ángeles caídos continúan influyendo en la humanidad de manera perversa. Mientras algunos están encarcelados, otros aún operan en el mundo espiritual, como lo indican pasajes como Efesios capítulo 6, versículo 12, que habla de la lucha contra principados y potestades. Aún así, su destino está sellado. Serán eternamente presos en el lago de fuego después del juicio final, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Esta condenación no solo revela el poder de Dios sobre toda la creación, sino que también es un recordatorio de que el pecado, en cualquier forma, tiene consecuencias eternas. La caída de estos ángeles sirve como una solemne advertencia sobre los peligros del orgullo y la rebelión, y refuerza la importancia de permanecer firmes en el camino de la obediencia al Creador. Entre los habitantes del infierno, la Biblia destaca a la humanidad perdida, aquellos que deliberadamente rechazaron la gracia y la soberanía de Dios. Esta verdad se presenta claramente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice: «Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, inmundos, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre», es decir, la muerte segunda. Esta lista representa no solo actos, sino también posturas de rebelión contra Dios. Ser cobarde e incrédulo refleja una negación de la fe, mientras que impuros e idólatras simbolizan a aquellos que cambiaron al Creador por dioses falsos o entregaron sus cuerpos a la inmoralidad. Estos grupos enfrentan un destino trágico, el infierno, descrito como un lugar de sufrimiento eterno y separación absoluta de Dios. Un ejemplo vívido del destino de los perdidos se encuentra en la parábola de Jesús en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, donde cuenta la historia del hombre rico y Lázaro. En esta narración, el hombre rico, que vivía en el lujo y el egoísmo, muere y despierta atormentado en el Hades, mientras que Lázaro, un hombre pobre y piadoso, es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. El rico, desesperado, llora pidiendo una gota de agua para aliviar su sufrimiento e intenta advertir a su familia sobre el peligro que corre. Sin embargo, descubre que entre él y Lázaro existe un abismo insalvable. Esta historia nos enseña verdades profundas sobre el infierno. En primer lugar, el tormento no es solo físico, sino también espiritual y emocional. El rico experimenta una plena conciencia de su perdición y de lo que ha perdido, la comunión con Dios y la paz eterna. En segundo lugar, el infierno es un lugar de completa separación divina. La ausencia de Dios es el mayor tormento, porque Él es la fuente de todo gozo, luz y esperanza. Además, la narrativa de Lucas nos muestra que el destino eterno está determinado por nuestras decisiones mientras estamos vivos. El hombre rico, que ignoró las necesidades de Lázaro y vivió para sí mismo, simboliza a los que rechazan los mandamientos de Dios y su misericordia. No se mencionan segundas oportunidades ni posibilidades de redención después de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27 refuerza esta verdad. Y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto viene el juicio. Otros pasajes bíblicos corroboran esta opinión. Mateo capítulo 25, versículos 41 al 46, presenta el juicio final, donde Jesús separa a los justos de los malvados. Los justos entran al reino preparados desde la fundación del mundo, mientras que los malvados son enviados al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Aquí el criterio no es solo la fe, sino también las acciones que reflejan esa fe. Alimentar al hambriento, cuidar a los necesitados y amar a los demás. El infierno, como destino de los perdidos, es un testimonio de la santidad de Dios. Él no tolera el pecado y, en su justicia, premia a los justos y condena a los malvados. Sin embargo, también es un recordatorio de la misericordia divina.
Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según Pedro, capítulo 3, versículo 9. El sacrificio de Cristo en la cruz es la prueba definitiva de esta gracia, que ofrece a todos los hombres la oportunidad de escapar del infierno. Por tanto, el infierno no es solo un lugar de castigo, sino la consecuencia última de una vida de rechazo de Dios. Es la elección final de una existencia alejada de su presencia, una separación que comienza en el corazón endurecido y culmina en la eternidad. La historia del rico y Lázaro, sumada a las advertencias de las Escrituras, nos llama a reflexionar sobre nuestras prioridades y el destino que elegimos para nuestras almas. El infierno, en esencia, es un lugar de justicia divina, creado para castigar la rebelión de Satanás y sus ángeles. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús afirma que el fuego eterno estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar no estaba originalmente destinado a la humanidad, pero la entrada del pecado en el mundo trajo consecuencias catastróficas, extendiendo la condenación a todos aquellos que eligen vivir en desobediencia a Dios. La comprensión del infierno como lugar de castigo está profundamente arraigada en la justicia divina. Desde el principio, Dios se presenta como un juez perfecto que no deja el pecado impune. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: «La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Aquí, muerte se refiere no solo a la muerte física, sino también a la separación eterna de Dios, el destino final de aquellos que rechazan su gracia. Las Escrituras utilizan imágenes poderosas para describir la naturaleza del infierno. En Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48, Jesús enfatiza que es mejor perder una parte del cuerpo que ser arrojado al infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. La repetición de esta descripción refuerza la idea del tormento eterno, donde el fuego representa el sufrimiento continuo y el gusano simboliza la conciencia de la culpa, que nunca desaparece. Además, Mateo capítulo 8, versículo 12, describe el infierno como tinieblas de afuera, un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Esta oscuridad no es solo física, sino espiritual. La ausencia total de la presencia de Dios, que es la luz del mundo. Es una completa separación de todo lo que es bueno, justo y santo, un estado de absoluta desesperación. El infierno también es un lugar de tormento incesante, como se describe en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. El humo del tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche. Este tormento es tanto físico como espiritual e implica sufrimiento consciente y eterno. No hay alivio, respiro ni esperanza para quienes viven allí. La función del infierno, por tanto, va más allá de ser un lugar de castigo. Él es una manifestación del carácter santo y justo de Dios. Su creación refleja la necesidad de retribución por el mal, mostrando que el pecado tiene consecuencias eternas. Al mismo tiempo, el infierno es una advertencia para los vivos. Dios, en su misericordia, ofrece repetidas oportunidades de arrepentimiento. Como dice Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente con vosotros, no queriendo que cualquiera perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, es importante entender que el infierno no fue creado como un destino inevitable para la humanidad. Es un recordatorio solemne del precio del pecado, pero también del gran amor de Dios, que envió a su Hijo para rescatarnos de este destino. Juan capítulo 3, versículo 16 proclama: «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna».
El infierno también nos enseña sobre la libertad de elección otorgada al hombre. Dios no obliga a nadie a seguirlo, sino que ofrece a todos la oportunidad de la vida eterna. Aquellos que terminan en el infierno lo hacen porque rechazaron deliberadamente la oferta de salvación. Esta elección, aunque trágica, es respetada por el Creador. En resumen, el infierno no es solo un lugar de castigo, sino un testimonio del perfecto equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Es un destino terrible, pero evitable, reservado para quienes persisten en su rebelión contra el Todopoderoso. La función del infierno es clara: ser el destino final del mal y una advertencia constante para quienes aún tienen la oportunidad de elegir el camino de la vida. Entre los habitantes mencionados en el infierno, el libro del Apocalipsis destaca dos figuras terribles: la bestia y el falso profeta. Estos personajes no son solo símbolos de rebelión contra Dios, sino personificaciones del poder corrupto y el engaño demoníaco que dominarán el mundo en tiempos posteriores. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, está escrito: «Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que había hecho señales en su nombre. Con estas señales había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre». Estas cifras representan el colmo de la oposición al gobierno divino. La bestia, mencionada en Apocalipsis 13, surge como un gobernante mundial de extraordinario poder, apoyado directamente por Satanás. Busca dominar las naciones, exigiendo adoración y lealtad absolutas a través de la marca, símbolo de sumisión total al sistema anticristiano. Por otro lado, el falso profeta actúa como su aliado espiritual, realizando señales milagrosas para engañar a las masas y consolidar la idolatría en torno a la bestia. La condena de estas figuras al lago de fuego es una clara demostración de que, independientemente del poder e influencia que posean, nadie está por encima de la justicia divina. Su destrucción es inmediata y definitiva, a diferencia de otros habitantes del infierno que esperan el juicio final. Son arrojados vivos al lago de fuego, un destino reservado para los mayores enemigos de Dios. El lago de fuego, descrito en el Apocalipsis, es el destino final de todos los malvados, pero la bestia y el falso profeta son los primeros en habitarlo. Este hecho subraya la gravedad de sus crímenes, ya que no solo rechazaron a Dios, sino que también llevaron a miles de millones a seguir el mismo camino de perdición. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, refuerza la severidad de su castigo. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No hay descanso ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para los que reciben la marca de tu nombre. La presencia de la bestia y el falso profeta en el lago de fuego ilustra la victoria final de Dios sobre el mal. Estas figuras se habían presentado como invencibles e indestructibles, pero en el momento del regreso de Cristo, su derrota es total. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, describe a Jesús, el Rey de Reyes, montado en un caballo blanco, liderando los ejércitos celestiales. Su simple palabra es suficiente para destruir los ejércitos de la bestia y sellar el destino de estos dos personajes. La narrativa del falso profeta y la bestia sirve como una poderosa advertencia para la humanidad. Ella revela cómo el engaño y la idolatría pueden llevar a multitudes al infierno. A través de sus acciones aprendemos que el pecado no es solo individual, sino que puede propagarse a través de sistemas corruptos, líderes carismáticos e ideologías que se oponen al plan de Dios. Estas cifras también demuestran que detrás del engaño humano hay una influencia espiritual maligna.
Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos. La bestia y el falso profeta son instrumentos directos de Satanás, pero su condena reafirma que, al final, el mal será derrotado y Dios triunfará. Por lo tanto, la presencia de la bestia y el falso profeta en el lago de fuego es un recordatorio solemne de que el juicio divino es inevitable. No importa cuán grande sea la rebelión o cuán vasta sea la influencia del mal, la justicia de Dios prevalecerá. Estas cifras son ejemplos definitivos de que nadie, por poderoso o influyente que sea, escapará del juicio de Dios. Esta verdad debe despertar en nosotros un profundo sentido de urgencia de buscar a Dios mientras haya tiempo y resistir toda forma de engaño e idolatría. Los demonios, ángeles caídos que siguieron a Lucifer en su rebelión, tienen una relación compleja con el infierno, mientras algunos ya están atrapados en cadenas eternas, esperando el juicio, como se menciona en Judas capítulo 1, versículo 6, otros continúan activos en el mundo, involucrados en una incesante campaña de destrucción y engaño. Trabajan para alejar a la humanidad de Dios, promoviendo el pecado, la idolatría y el caos. Un relato sorprendente de la actividad demoníaca se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, que narra el encuentro de Jesús con un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía entre los sepulcros sin poder ser sujeto con cadenas, gritando día y noche y hiriéndose con piedras. Cuando Jesús los confrontó, los demonios suplicaron: «No nos envíes fuera de esta región». Marcos capítulo 5, versículo 10. Y rogaron que no los enviáramos al abismo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Esta súplica revela que incluso los demonios temen al infierno. El miedo de los demonios al infierno resalta la severidad de este lugar. Él es un destino final de castigo, no solo para la humanidad rebelde, sino también para los propios agentes del mal. Este episodio también nos recuerda el poder absoluto de Cristo, quien tiene la autoridad para determinar el destino de estos espíritus malignos. Aunque algunos demonios están confinados, otros permanecen activos, lo que explica la influencia demoníaca que se ve a lo largo de las Escrituras y la historia humana. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos advierte: «Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este siglo de oscuridad y contra las huestes espirituales del mal en las regiones celestiales». Estos seres malignos actúan de varias maneras, induciendo al pecado, promoviendo religiones falsas, difundiendo mentiras y, en algunos casos, poseyendo individuos para llevar a cabo sus propósitos. La posesión demoníaca, como se ilustra en el caso del hombre de Marcos 5, es una manifestación extrema de control espiritual. Sin embargo, la influencia demoníaca puede ser más sutil y llevar a las personas a alejarse de Dios mediante ideologías corruptas, tentaciones y engaños aparentemente inofensivos. Los demonios usan sus poderes para explotar las debilidades humanas, promoviendo el orgullo, la avaricia, la lujuria y otras formas de pecado. La actividad demoníaca también se evidencia en la resistencia al Evangelio y la persecución de los creyentes. En Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, por ejemplo, un joven esclavo poseído por un espíritu de adivinación siguió a Pablo y Silas, causando distracción y confusión. Pablo, al darse cuenta del origen espiritual del problema, expulsó al demonio, demostrando nuevamente que el poder de Dios vence todas las fuerzas del mal.
A pesar de su incesante actividad, los demonios operan dentro de los límites establecidos por Dios. En Job capítulo 1, versículos 6 al 12, vemos a Satanás pidiendo permiso para probar a Job, indicando que los poderes malignos no pueden actuar más allá de lo que Dios permite. Esto refuerza la soberanía divina, incluso frente a la aparente libertad de acción de los demonios. La Biblia también señala el destino final de los demonios. En Mateo capítulo 8, versículo 29, cuando Jesús confronta a dos endemoniados, los demonios preguntan: ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta sugiere que los demonios son plenamente conscientes de su inevitable condenación en el lago de fuego, pero continúan resistiendo a Dios hasta el final. La actividad demoníaca, por aterradora que sea, también sirve como recordatorio de que la guerra espiritual es real y constante. Sin embargo, los creyentes no deben temer. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, se nos alienta: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta promesa asegura que a pesar de la influencia demoníaca, el poder de Dios es mayor y aquellos que permanecen en Cristo tienen la autoridad para resistir el mal. La historia del hombre poseído por una legión de demonios, liberado por Jesús, es también un testimonio de esperanza y liberación. No importa cuán profunda sea la implicación de alguien con el mal, la gracia de Dios es suficiente para restaurar y transformar. Este poder transformador es una promesa para todos los que confían en el Señor, mostrando que, en Cristo, incluso las cadenas del infierno pueden romperse. El juicio del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, es uno de los momentos más solemnes y definitivos de la historia bíblica. Marca el fin de la era actual y el comienzo de la eternidad, separando a los justos de los malvados y sellando el destino eterno de cada individuo. En este evento, todos los muertos, grandes y pequeños, resucitarán y se presentarán ante el trono de Dios para afrontar su juicio final. La visión de Juan nos transporta a un escenario de indescriptible majestuosidad y asombro. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y no se encontró lugar para ellos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. La magnitud de esta descripción revela que no hay ningún lugar donde esconderse o escapar del juicio divino. Dios, en su santidad y justicia, evalúa a cada ser humano, no con parcialidad, sino con verdad absoluta. Juan describe que los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Estos libros contienen un registro de las obras de cada individuo, revelando sus elecciones, actos e intenciones a lo largo de su vida. Cada pensamiento, palabra y acción saldrá a la luz. Según Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, Dios traerá a juicio todo lo que se ha hecho, incluso todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Sin embargo, se menciona otro libro, el libro de la vida. Este libro, citado varias veces en las Escrituras, contiene los nombres de quienes recibieron la salvación a través de Jesucristo. La Biblia es clara al afirmar que la salvación no se logra por obras humanas, sino por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida enfrentan un destino terrible, y el que no se encontraba en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. El lago de fuego es descrito como el destino final y eterno de Satanás, sus ángeles, el anticristo, el falso profeta, los demonios y todos los seres humanos que rechazaron la oferta de salvación. Este no es un lugar de aniquilación, sino de continuo tormento, como declaró Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Marcos 9:48. Este destino final pone de relieve la gravedad del pecado y la gravedad de las decisiones tomadas durante la vida,
Dios es amoroso y paciente, no quiere que nadie perezca, según Pedro capítulo 3, versículo 9, pero también es justo y santo y no puede ignorar el rechazo deliberado de su oferta de redención. La Biblia enseña que habrá dos resurrecciones, una para vida y otra para condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. El juicio del gran trono blanco se aplica a aquellos que participaron en la segunda resurrección, es decir, los malvados. En este juicio no cabe defensa ni apelación. La sentencia se basa en las obras registradas en los libros y principalmente en la ausencia del nombre en el libro de la vida. Ante este escenario, estamos llamados a reflexionar sobre el estado de nuestra alma y el destino eterno que nos espera. El juicio del gran trono blanco no es solo una advertencia, sino también una invitación a la reconciliación con Dios mientras aún hay tiempo. Jesús declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan capítulo 14, versículo 6. Esta es la única garantía de que nuestros nombres estarán en el libro de la vida. En última instancia, el juicio final pone fin a la historia humana tal como la conocemos y conduce a la eternidad. Para los justos comienza una nueva era de alegría, paz y comunión con Dios, mientras que para los malvados el infierno se convierte en su hogar eterno. Este profundo contraste entre los destinos eternos resalta la importancia de buscar a Dios sinceramente y entregarle nuestra vida mientras todavía hay oportunidad. El concepto de fuego inextinguible es una de las imágenes más aterradoras asociadas con el infierno. Jesús usó frecuentemente esta expresión para describir la realidad del juicio eterno. En Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48, advierte: «Es mejor entrar mutilado en la vida que teniendo ambas manos ir al infierno, al fuego que nunca se apaga». La repetición de la frase «donde tu gusano no muere y el fuego no se apaga» refuerza el carácter perpetuo e insoportable del castigo. Este fuego, aunque descrito en términos físicos, puede tener una dimensión espiritual aún más profunda. Algunos eruditos sostienen que el fuego en el infierno es literal, mientras que otros sugieren que es simbólico y representa el intenso sufrimiento emocional, espiritual y psicológico causado por la completa separación de Dios. En cualquier caso, el tormento es real y eterno, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. «El humo del tormento sube por los siglos de los siglos». La expresión separación de Dios resume la esencia del tormento infernal. Como escribe Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, «Los malvados serán castigados con destrucción eterna y separados de la presencia del Señor y de la majestad de su poder». Esta separación no es solo física, sino espiritual, privando al individuo de la fuente de toda luz, bondad y vida. Además, el fuego inextinguible simboliza la justicia implacable de Dios. No es arbitrario, sino justo. El castigo es proporcional a la gravedad del pecado y al persistente rechazo de su gracia. El fuego no consume por completo, sino que perpetúa el sufrimiento, dejando claro que el infierno no es un lugar de olvido o aniquilación, sino de memoria eterna y retribución. La visión de Jesús del infierno desafía a toda la humanidad a considerar la seriedad de sus elecciones. No habló del infierno para asustar, sino para advertir y ofrecer una vía de escape a través de su sacrificio. La realidad del fuego inextinguible nos recuerda que la misericordia de Dios está disponible ahora, pero su justicia será definitiva. A lo largo de los siglos, los teólogos han debatido y reflexionado sobre la naturaleza del infierno, buscando comprender sus implicaciones espirituales y morales. Grandes pensadores como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino contribuyeron significativamente a la comprensión cristiana del tema.
Agustín, en su obra La ciudad de Dios, argumentó que el infierno es un lugar de castigo justo y eterno para quienes rechazan a Dios. Vio el sufrimiento en el infierno como una consecuencia natural de la separación de Dios, y enfatizó que los malvados eligen este destino rechazando deliberadamente el amor divino. Agustín también creía que los fuegos del infierno eran tanto físicos como espirituales, y estaban diseñados para castigar el cuerpo y el alma de los condenados. Tomás de Aquino, en su monumental obra Summa Theologiae, amplió estas ideas, destacando que el infierno es un reflejo de la justicia perfecta de Dios. Según él, el sufrimiento en el infierno es proporcional a la gravedad de los pecados cometidos. Tomás de Aquino también discutió la opinión de que el infierno no es solo un lugar de tormento, sino también de remordimiento eterno. Describió a los condenados como incapaces de experimentar alivio, porque su mayor dolor sería la pérdida de la visión beatífica de Dios, la incapacidad de estar en la presencia divina. Además de estos grandes pensadores, otras tradiciones cristianas han abordado el infierno desde diferentes perspectivas. Algunos enfatizan su naturaleza literal, mientras que otros exploran una visión más metafórica, viéndolo como un estado de conciencia o separación espiritual. Sin embargo, todos coinciden en un punto esencial. El infierno es un lugar de justicia divina, donde el pecado es tratado según su gravedad. Al reflexionar sobre estas preguntas, es importante recordar que el mensaje central de las Escrituras no es solo de condenación, sino de redención. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 nos recuerda: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Las reflexiones teológicas sobre el infierno también resaltan la responsabilidad humana de responder al llamado de Dios. La existencia del infierno no es reflejo de un Dios cruel, sino de un Dios justo, que ofrece repetidas oportunidades de arrepentimiento y reconciliación. Como escribe C.S. Lewis en El Gran Divorcio: al final, solo hay dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios finalmente dice, hágase tu voluntad. Así, el estudio teológico del infierno sirve como un poderoso recordatorio de la seriedad de la vida, de las opciones espirituales y de la grandeza del amor redentor de Dios, que desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según Pedro capítulo 3, versículo 9. Si el infierno es un lugar de eterna separación de Dios, la necesidad de responder a la invitación a la salvación se vuelve aún más clara y urgente. El mensaje central de la Biblia es de esperanza y redención, y muestra que Dios, en su infinita gracia, proporcionó una manera de evitar este terrible destino. Juan capítulo 3, versículo 16 proclama: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. El Evangelio es el antídoto contra la condenación eterna. Jesucristo vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Juan capítulo 3, versículo 17 refuerza: porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él tomó sobre sí el peso de los pecados de la humanidad, ofreciendo su vida en la cruz para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. La invitación a la salvación es un llamado a la transformación. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No importa cuán profundos sean nuestros pecados o cuán distantes nos sintamos de Dios, su misericordia
es mayor. Él siempre está dispuesto a perdonar a quienes genuinamente se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Esta invitación es también una demostración del amor persistente de Dios. Incluso frente a la rebelión y el pecado, Él extiende sus manos en gracia, ofreciendo nueva vida. Según Pedro capítulo 3, versículo 9 nos asegura, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, el mensaje final es claro: mientras hay vida, hay oportunidades. El infierno no es el destino inevitable, sino una elección para quienes rechazan la oferta divina. La puerta de la salvación está abierta ahora, pero el tiempo para abrirla no es eterno. El mismo Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran». A lo largo de este viaje, hemos visto que el infierno es un lugar real, habitado por ángeles caídos, demonios, el falso profeta, la bestia y aquellos que han rechazado a Dios. Es un lugar de justicia divina, donde el pecado y la rebelión reciben su debido castigo. Sin embargo, el infierno también nos recuerda la profundidad del amor de Dios, que proporcionó una vía de escape a través de Jesucristo. El infierno no fue creado para la humanidad, sino para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, el pecado y el rechazo del plan de salvación conducen inevitablemente a este destino. Dios, en su paciencia y misericordia, nos ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de elegir la vida eterna en lugar de la separación eterna. El mensaje del Evangelio es claro: la salvación está al alcance de todos. Jesucristo es el puente entre la perdición y la vida abundante. Él es la única manera de escapar del tormento eterno y entrar en el gozo de la presencia de Dios para siempre. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, eres santo, justo y misericordioso. Reconocemos que el infierno es una realidad terrible, pero también entendemos que tu gracia es mayor que cualquier pecado. Hoy nos rinde a tu llamado, confesamos nuestros pecados y pidiendo tu perdón. Guíenos en el camino de la vida eterna y ayúdanos a vivir de acuerdo con su voluntad, reflejando su amor y su luz. Señor, pedimos a aquellos que aún no te conocen, que tu Espíritu Santo toque los corazones endurecidos, trayendo el arrepentimiento y la salvación. Que seamos instrumentos de tu paz, trayendo tu mensaje de esperanza al mundo. En el nombre de Jesucristo, que conquistó el pecado y la muerte por nosotros, rezamos y entregamos nuestras vidas a usted. Amén.